todavía no empiezo. Hola, hola. No, todavía no empiezo. ¿Ya estás grabando? Sí. Sí. Referentes a complicaciones agudas y crónicas de diabetes. Pero el doctor Aleman, que también es asistente junto conmigo, perdónenme, no me presenté, soy la doctora Silvia Ganosa, soy médico asistente del Hospital Nacional Hipólito Unanue. El día de hoy voy a dictar esta clase y les comentaba que el doctor Aleman, que trabaja conmigo también en el hospital, el día jueves también va a venir a dictar en la clase. Así que seguro les va a pedir que lleguen un poco más temprano, porque él inicia y luego sigo yo con las clases. Dependiendo cuán cargados, ¿ustedes tienen algo que hacer ese día? ¿Jueves? Si está muy cargado, de repente yo hago una sola clase y quedaría la otra pendiente para la fecha que el doctor Aleman no les va a poder dictar, porque la está adelantando el día jueves. No sé si es el día viernes, pero el día viernes me dictaría. Vamos viendo, pues si podemos avanzar mejor, para que tengan más tiempo de estudiar. No, falta igual a la torneo. Arriba, arriba. Es la última. Ya. Bien, entonces vamos a dar inicio con esta primera clase de organogénesis de las principales glándulas endocrinas. ¿Qué es el sistema endocrino? El sistema endocrino es un sistema de regulación que se va a encargar de coordinar funciones de diferentes órganos y sistemas y también va a modular la respuesta a situaciones del medio externo. ¿Qué cosa es la organogénesis? Es la formación de diferentes órganos y sistemas que ocurre luego de la segmentación y la gastrulación. ¿Recuerdan qué es la segmentación? Es una etapa del desarrollo embrionario temprano donde ocurren una serie de divisiones celulares a partir del óvulo fecundado. Y la gastrulación, la formación de las tres capas embrionarias, ectodermo, mesodermo, endodermo, a partir de las cuales se van a formar órganos y tejidos, iniciándose así la organogénesis. ¿En qué momento ocurre? Entre la tercera y octava semana. ¿Y por qué es importante? Porque situaciones, efectos adversos externos podrían influir de alguna forma en el buen desarrollo de estos órganos. Bien, entonces vamos a empezar con una glándula endocrina muy importante, muy bien pequeñita ella, que es la hipófisis. La hipófisis a su vez va a regular y estimular la secreción de otras glándulas endocrinas. La hipófisis es una glándula que está situada, como dice ahí, en la fosa hipofisiaria, en una concavidad que se llama silla turca. ¿Cuáles son los límites? ¿Tienen puntero o es todo con el mouse, ¿no es cierto? Sus límites, como dicen acá, es con el hueso esfenoidal por delante, por detrás y por debajo. Esta es la hipófisis, esta es la silla turca, ¿no? Y hacia afuera tiene los senos cavernosos. El piso de esta silla turca va a formar el techo de este seno esfenoidal. Las arterias carotídeas y los pares craneales, tercero, cuarto y sexto, atraviesan el seno cavernoso por fuera de la silla turca. Otras estructuras importantes es el quiasma óptico, que es
el entrecruzamiento de las fibras mediales de los nervios ópticos. Tenemos también los cuerpos mamilares y la eminencia media. La eminencia media es la parte del hipotálamo que hace contacto con el tallo hipoficiario, produciéndose una serie de intercambios entre hormonas estimuladoras e inhibidoras que se producen en el hipotálamo y que van a regular la adenohipófisis. La hipófisis, como ustedes recordarán, consta de dos lóbulos, uno anterior, también denominado adenohipófisis, uno posterior, llamado neurohipófisis, y el tallo, que a veces se le llama también infundíbulo. En el adulto promedio, miren que es tan pequeñita esta glándula, mide 10 por 15 por 5 milímetros, y el peso en un adulto llega a ser de 0.4 o 0.9 gramos. ¿Cómo es el desarrollo embrionario de esta glándula? El origen de la glándula hipófisis es ectodérmico y se desarrolla a partir de dos fuentes. Miremos acá el dibujo. A partir de un crecimiento hacia arriba de esta cavidad bucal primaria que se llama estomoleo, y este crecimiento hacia arriba va a formar un divertículo, que es el divertículo hipoficiario, y un crecimiento hacia abajo de parte del piso del diencéfalo que forma el divertículo neurohipoficiario. Entonces, a partir de estas dos estructuras se va a formar la hipófisis. De este divertículo hipoficiario, que posteriormente formará la bolsa de Rathke, se va a formar la adenohipófisis. Y de este otro, que forma el divertículo neurohipoficiario, que formará el infundíbulo, se formará la neurohipófisis. Entonces, este doble origen explica por qué la hipófisis se compone de dos tejidos totalmente distintos. La adenohipófisis, que es la parte glandular o lóbulo anterior, que surge del ectodermo oral, y la neurohipófisis, que es la parte nerviosa o lóbulo posterior, que se origina del neuroectodermo. Vemos acá cómo a partir de la tercera semana se empieza pues a producir esto que les decía yo, un crecimiento a partir del ectodermo bucal que va a formar el divertículo hipoficiario. Y este crecimiento del piso del diencéfalo que forma el divertículo neurohipoficiario. Conforme va progresando la gestación, ya hacia la sexta semana, este divertículo hipoficiario formará la bolsa de Rathke. Y el divertículo neurohipoficiario, el infundíbulo, se van a ir acercando de tal manera que al final del segundo mes esta bolsa de Rathke pierde esta conexión que tenía con el ectodermo bucal y ya hay un contacto más estrecho entre esta bolsa de Rathke y el infundíbulo. Veamos acá, es la misma figura pero más agrandada, tercera semana, del ectodermo bucal, del divertículo hipoficiario, del piso del diencéfalo, el divertículo neurohipoficiario, forma la bolsa de Rathke, y aquí, ¿esto qué era? El infundíbulo. Entonces, al final del segundo mes, la conexión que había de esta bolsa de Rathke con el ectodermo bucal se pierde y se pone ya más en contacto con lo que corresponde al infundíbulo. Esta bolsa de Rathke ya mayor contacto con el infundíbulo. Vemos aquí hacia la 11ª semana que va a haber una proliferación de la pared anterior de esta bolsa de Rathke, y más bien la pared posterior no prolifera, se queda como una pared delgada que no representa, no tiene mayor importancia, salvo que aquí se va a secretar una hormona que es la hormona melanocito estimulante. A la 16ª semana ya está casi la glándula formada, ¿no? Con todas sus partes, lóbulo anterior, lóbulo posterior. Entonces, estas son las partes de las cuales, las partes que forman la adenohipófisis, todas ellas derivan del ectodermo del estomodeo. Tenemos la parte anterior, que como ya les había mencionado, esta parte anterior se forma por una proliferación de la pared anterior de esta bolsa de Rathke, y va a formar la par distalis. Entonces, al haber una proliferación de estas células de la pared anterior, la luz, esta luz que estaba acá, se reduce y queda pues una hendidura estrecha. La parte tuberal, que se forma desde la parte más alta de la bolsa de Rathke, y va a formar una expansión celular hacia arriba y alrededor del tallo. Y la parte intermedia, que se forma de esta parte de acá, de la parte posterior
de esta bolsa del divertículo, esta pared no prolifera, queda una pared delgada, y lo importante es que a este nivel, en esta parte intermedia, que es la pared posterior de la bolsa de Rathke, se secreta la hormona melanocitoestimulante. La neurohipófisis o hipófisis posterior, la parte de la hipófisis que se forma a partir del neuroectodermo del encéfalo o infundíbulo, es la neurohipófisis. El infundíbulo va a dar lugar a la eminencia media, al tallo infundibular y a la parte nerviosa, también llamada como par nerviosa. La neurohipófisis o hipófisis anterior, más que una glándula de secreción endocrina, constituye más bien un receptáculo que almacena hormonas que van a ser producidas en algunos núcleos hipotaláricos. Inicialmente las paredes del infundíbulo son paredes delgadas, pero pronto se hacen sólidos su extremo distal, a menudo que las células neuroepiteliales proliferan. Luego estas células se van a diferenciar en pituicitos, que son las células primarias de la neurohipófisis y que van a estar en contacto estrecho con las células neurogliales. Las células nerviosas de los núcleos hipotalámicos van a originar muchas fibras nerviosas que crecen hacia la parte nerviosa a través del tallo y más tarde, durante la vida fetal, inician la actividad neurosexual. ¿Qué pasa después? ¿Cómo es el desarrollo posterior? Durante el tercer y cuarto mes, las células de la parte anterior, o sea, de la adenohipófisis, se diferencian en células cromóforas, es decir, que no se tiñen con facilidad con los colorantes, en células acidófilas que tienen afinidad por teñirse con colorantes, y células basófilas que la afinidad es por la tinción con colorantes básicos, como el azulino-etileno, la fucsina. El órgano se va a vascularizar y se establece un sistema portal de vasos sanguíneos. A medida que progresa el embarazo, los componentes de la hipófisis pasan por una fase de citodiferenciación. El lóbulo neural se organiza en tejido neurosecretorio y libera estas dos hormonas polipeptídicas, antidiurética y oxitocina. ¿Dónde se producen estas, recuerdan? En el hipotálamo, en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo, y estas se almacenan en la neurohipófisis. Por eso decíamos que más que ser una glándula endocrina es un receptáculo. Entre tanto, en la hipófisis anterior se diferencian diversos tipos de células secretorias que producen una variedad de hormonas trópicas, es decir, hormonas que a su vez van a estimular la secreción de otras glándulas endocrinas. Entonces, las funciones de la hipófisis, en este caso de la adenohipófisis, es producir todas estas hormonas, ACTH o llamada también adrenocorticotropa, TSH o tirotropa, folículo estimulante, FSH, luteinizante, LH, hormona de crecimiento y prolactina. De todas estas hormonas, la hormona de crecimiento y la prolactina es producida por células acidófilas y el resto por células basófilas. La neurohipófisis, ya hemos dicho, no produce ninguna hormona, solo almacena antidiurética y oxitocina, y desde ahí donde se secreta. Las alteraciones embriológicas más frecuentes en la hipófisis tenemos la genesia de la hipófisis, que es una entidad rara e incompatible con la vida. Cuando se presenta, generalmente va asociada a hipófisis, a tiroides, a suprarrenales y a testículos mal desarrollados. La hipófisis faríngea es la anormalidad estructural evidente más común, con la presencia de tejido ectópico del lóbulo anterior a lo largo de la invaginación de la bolsa hipofisial. Entonces, hay tres sitios comunes donde se pueden presentar esta hipófisis faríngea. Uno es dentro de la silla turca, donde está la hipófisis, pero por fuera de la cápsula de la glándula. Dos es el hueso esfenoidal. Y tres es en los tejidos blandos de la pared dorsal de la faringe. Esta es el sitio más común, ¿no?, en que ocurre esta hipófisis faríngea. Se puede presentar como un tumor pequeño que generalmente es asintomático, y cuando el tumor es de mayor tamaño puede producir una compresión de la adenohipófisis. El craniofaringioma es también una alteración a este nivel en el desarrollo de la hipófisis. Se representa 1 a 2% de los tumores cerebrales en la población general y 5 a 10% de la población pediátrica. Con frecuencia es quístico, habitualmente de ubicación supracelular, deriva de los restos de células embrionarias de la bolsa de Rathke. La bolsa de Rathke, ¿qué cosa forma?
adenohipófisis, ¿no es cierto? Es un tumor benigno, pero suele tener un comportamiento maligno porque trae secuelas neurológicas y secuelas endocrinas. La clínica va a depender de la localización, del tamaño de este tumor y de la edad de presentación, ¿no? Usualmente los síntomas son de hipertensión endocraniana, pueden haber también alteraciones visuales, deficiencias hormonales como por ejemplo retardo en el crecimiento. Y es importante en estos pacientes que se sospecha pues, de esta lesión hacer una resonancia magnética nuclear, lo que nos va a permitir hacer una mejor valoración de las características de esta lesión. Es importante hacer un estudio endocrinológico y oftalmológico antes del abordaje terapéutico. ¿Cómo sería la lesión acá, si se presentara a nivel oftalmológico? Oftalmológico. ¿Qué estructura dijimos que pasaba por ahí, por el diafragma aórtico? Entonces, ¿la lesión cómo sería? Mira, por aquí, ¿cómo se llama eso? Bitemporal. Esta otra glándula tiroides, una glándula también muy importante, situada en la parte anterior del cuello, delante del cartílago cricoides. Consta de dos glóbulos, derecho e izquierdo, unidos por una parte central que se llama istmo. El peso al nacer, 1 a 3 gramos, y en el adulto llega a pesar de 15 a 20 gramos. Es la primera glándula endocrina en aparecer en el desarrollo embrionario. Su formación empieza el día 24 después de la fertilización, como un engrosamiento endodérmico en el piso faríngeo entre la primera y segunda bolsa braquial. Al final de la tercera semana ya se observa un primordio de glándula que experimenta un desplazamiento hacia abajo, alargándose. Al irse alargando, forma en su extremo inferior un divertículo endodérmico que al mes se bilobula delante de la cuarta bolsa faríngea. Vemos acá, este es el piso faríngeo, a nivel de la primera y segunda bolsa braquial, se produce un engrosamiento que va a formar el divertículo tiroideo. Este divertículo tiroideo, que después formará la vesícula tiroidea y que dará lugar a la glándula tiroidea, tiene un crecimiento caudal hacia abajo, se va a ir desplazando hacia abajo. Como vemos acá, se va desplazando y en ese camino que va dejando, conforme se va desplazando caudalmente, va formando un conducto que se llama conducto tirogloso de His. Entonces, en su migración, este primordio va descendiendo y va dejando un tallo que lo une al suelo faríngeo. Este es el suelo faríngeo, va descendiendo, como les decía, y que va formando, y que se denomina esto el conducto tirogloso de His. Este tallo o conducto en el segundo mes, o sea, octava semana, se fragmenta y se disuelve, desaparece, dejando en su punto de origen, que corresponde al dorso lingual, un hoyuelo que se llama foramen caecum o agujero ciego, en donde aquí, esto desaparece, regresiona, y aquí queda un hoyuelo que es el que dije, foramen caecum o agujero ciego. El divertículo final del conducto que origina la tiroides se denomina vesícula tiroidea, la cual inicia una proliferación celular ordenada en agrupamientos de cordones celulares. 2 semanas después, estos cordones celulares irán tomando forma de folículos con contenido coloide y comienza a funcionar hacia el tercer mes. Vemos acá cómo esta vesícula, que era el divertículo tiroideo, que después de vesícula se fue alargando, ¿no?, en sentido caudal, se forma el conducto tirogloso. A la octava semana esto regresiona y acá queda un agujero que es el agujero ciego. Entonces, ¿qué pasa a la séptima semana? Ya tenemos la glándula ubicada entre el tercer y sexto anillo traqueal, que es la posición anatómica. Entonces, en esa octava semana, este conducto tirogloso degenera, quedando el agujero ciego aquí en la base de la lengua. Pero en el 50% de las personas, el extremo distal, la parte distal de este conducto tirogloso, que fue el caminito por donde fue descendiendo la tiroides, va a formar un lóbulo piramidal de la glándula tiroidea, que es un remanente. El 50% de las personas presentan ese lóbulo piramidal, que es el remanente. ¿Qué pasa a la 11ª semana? Se forman los folículos tiroideos a partir de las células epiteliales, y estos ya empiezan a captar yodo y por lo tanto se inicia ya la formación de hormona tiroidea. Entonces,
el inicio de la producción de hormona tiroides hacia el tercer mes. Entre la 10ª y 13ª semana se forman proteínas específicas y esenciales para la formación de estas hormonas tiroideas, como la tiroglobulina a la semana 10 a 11 y las peroxidasas y la proteína transportadora de yodo a las semanas 12 y 13. De existir una falla en este proceso se genera lo que se denomina la dishormogénesis, ¿no? Alteración en la producción de las hormonas tiroides. En la semana 12 la TSH, la hormona tiroestimulante, comienza a secretarse e incrementa su producción hacia la semana 18, de tal manera que ya en la semana 20 de gestación el eje hipotálamo hipófisis tiroideo ya es funcional. ¿Qué alteraciones embriológicas vamos a encontrar en esta glándula? La más frecuente es el hipotiroidismo congénito, que tiene una incidencia de 1 a 2.000, de 1 a 4.000 recién nacidos vivos. Más frecuente en las mujeres, en una relación 2 a 1. Suele ser una alteración esporádica o generalmente es producida por alteraciones en el desarrollo de la glándula o destrucción de la glándula o una falta de estimulación de la tiroides por la hipófisis, o algunos casos se llaman también transitorios porque la mamá durante la gestación consumió antitiroideos y produjo un hipotiroidismo transitorio. La disgenesia tiroidea explica el 85% de los casos y la dishormogénesis el 15%. Usualmente al comienzo va a dar una clínica muy sutil. ¿Por qué? Porque durante la etapa de gestación la madre ha transferido hormonas tiroideas al feto. Entonces cuando nace no hay mucha clínica. Conforme van pasando los días ya se va viendo la sintomatología, que generalmente es un bebé adinámico, con sueño incrementado, que tiene dificultad para mamar, estreñido, con ictericia prolongada, y signos como fascia mixedematosa, las fontanelas son amplias, una lengua grande, abdomen distendido, hipotonía. Entonces, por eso es importante en todos los recién nacidos, en todos, hacer un tamizaje. Y ante la sospecha hay que repetir, hay que confirmar con un perfil tiroideo. Se debe considerar como una urgencia endocrinológica, ya que esto puede traer secuelas graves como retraso psicomotor irreversible. Se dice que el pronóstico neurocognitivo, no me escuchan nada, el pronóstico neurocognitivo es bueno siempre y cuando se inicie el tratamiento antes de los 30 días de nacido. Otra alteración son las glándulas tiroideas ectópicas, que aparecen cuando la glándula no desciende por completo desde su lugar de origen, que es en la base de la lengua. Entonces podemos tener una lengua sublingual, una tiroides sublingual, una tiroides ectópica, ¿no? El quiste tirogloso consiste en un resto quístico del conducto tirogloso y que puede conectarse al exterior y formando una fístula. Vemos acá un recién nacido con hipotiroidismo congénito. Vean las características: macroglosia, abdomen distendido, hernia umbilical, ictericia prolongada. Y acá el caso de una tiroides lingual. Este es un enquiste del conducto tirogloso y con una fístula, ¿no? Se ha fistulizado hacia el exterior. Páncreas. El páncreas inicia su desarrollo a partir de dos primordios, uno dorsal y otro ventral. Ambos provienen del endodermo del intestino inferior. La diferenciación empieza más o menos al día 26 después de la concepción, cuando el primordio dorsal aparece como un divertículo en el intestino anterior. El primordio ventral se desarrolla a más o menos en los días 30-35 post-concepción y se localiza cerca del conducto biliar. Entonces, durante la embriogénesis, esta yema dorsal y ventral se van a expandir dentro del mesénquima, y el día 37 la porción ventral gira hacia la derecha y se ubica detrás de la yema duodenal. Al día 56, junto con el estómago y el duodeno giran, la yema ventral se une con la yema dorsal. Veamos acá, tenemos el esbozo pancreático dorsal, que aparece el día 26 post-concepción, y posterior, el día 30-35, aparece este esbozo pancreático ventral cerca del conducto biliar. Entonces, al día 37, este esbozo pancreático dorsal gira hacia la derecha y se coloca por detrás
desde el esbozo pancreático dorsal y se unen al día 57 postconcepción. En el adulto, la yema ventral forma la parte posterior de la cabeza o proceso uncinado y la yema dorsal forma el cuerpo y la cola del páncreas. Entonces, los conductos ventral y la porción distal del conducto dorsal también se van a unir y van a formar el conducto principal de Wilson. Y la porción proximal del conducto dorsal forma un conducto pequeño accesorio llamado de Santorini. Entonces, igual vemos acá el páncreas dorsal que aparece primero, posteriormente el páncreas ventral. Este es el que va a girar y se va a colocar por detrás del páncreas dorsal. Y ya se termina de unir a partir del día 56 post-fecundación. Entonces, el inicio de la formación de los islotes pancreáticos se lleva a cabo en las semanas 2 y 13 después de la fecundación. La insulina se secreta más o menos al 5.º mes. Las células beta pancreáticas, que son productoras de insulina, es el tipo celular más predominante en el desarrollo fetal del páncreas, llegando a ser el 70% aproximadamente del total celular. También encontramos células tipo alfa que secretan glucagón, otras células que secretan somatostatina y polipersina pancreática. Es importante conocer este proceso de desarrollo porque así se puede explicar el origen de algunas alteraciones pancreáticas que promueven la aparición de enfermedades como la diabetes y alteraciones macroscópicas en su embriogénesis. Entonces, ¿qué alteraciones en el desarrollo del páncreas vamos a tener? Páncreas diviso. El páncreas diviso ocurre por una fusión fallida de los conductos pancreáticos dorsal y pancreático ventral. En muchos casos es asintomática y en otros los pacientes presentan episodios de pancreatitis recurrente. Aquí el drenaje ocurre por el conducto de Santorini, ¿no? el conducto pequeño auxiliar de Santorini. En el páncreas anular hay un anillo de tejido pancreático que envuelve la porción descendente del duodeno y ocurre por una mal rotación del páncreas ventral. Puede ser también asintomático y en algunos neonatos producir un cuadro de obstrucción intestinal. El páncreas ectópico es la presencia de tejido pancreático sin conexión vascular con el cuerpo principal y la agenesia o hipoplasia pancreática, que es una entidad rara e incompatible con la vida. Entonces vemos acá el páncreas divisum, el conducto pancreático ventral como el conducto pancreático dorsal no se han unido. Entonces todo el drenaje ocurre a través del conducto de Santorini. En cambio, en el páncreas normal, si vemos acá una unión del conducto pancreático dorsal con el ventral. Este es el páncreas anular por una mal rotación de la porción. ¿Cuál es la porción que rota? La porción ventral. Tenemos las glándulas adrenales, son glándulas aplanadas en forma de media luna y situadas en el polo superior de cada riñón. Su tamaño va a variar con la edad y con las condiciones fisiológicas del individuo. Ambas en el adulto alcanzan un peso de 8 gramos. El órgano se observa que está encapsulado y está dividido claramente en dos capas concéntricas. Una que es más periférica, que es la llamada capa cortical o corteza suprarrenal, y una grisácea central, que es la médula suprarrenal. Vemos acá la cápsula, la parte más periférica, que es la corteza, y la médula. A su vez, la parte de la corteza se divide en tres capas: capa glomerular, capa fascicular y capa reticular. Cada una de ellas produce un determinado tipo de hormonas. La glomerular, ¿se acuerdan que produce? Mineralocorticoides. La fascicular, glucocorticoides, y la reticular, andrógenos. Entonces, estas dos capas, que pueden considerarse dos órganos distintos de orígenes embriológicos diferentes, solo están unidos topográficamente. La corteza procede del epitelio celómico y por tanto tiene un origen mesodérmico, y la médula se origina de las células de la cresta neural y tiene un origen neuroectodérmico. Las dos capas tienen funciones y morfologías distintas, aunque su aspecto histológico general sea el típico de una glándula endocrina formada por células dispuestas en cordones y rodeadas por capilares sanguíneos. Hacia la quinta semana de gestación ocurre la diferenciación de la corteza suprarrenal. Las células de la cresta neural van a invadir la cara medial, donde se disponen en cordones y cúmulos formando la médula suprarrenal. Entonces vemos que hacia la quinta semana de la cresta neural se originan los neuroblastos, que van a formar los ganglios simpáticos, ¿no?
que se van a extender hacia la región cervical y lumbosacra. Desde estos ganglios simpáticos se van a originar células que se dirigen hacia el esbozo de la corteza suprarrenal. Entonces, originando así simpatogonias. Estas simpatogonias van a formar parte de lo que sería la médula suprarrenal. Simpatogonias que forman parte de la médula suprarrenal. Y el corteza suprarrenal se desarrolla a partir del epitelio celómico que se encuentra entre el mesenterio y la gónada. Vemos entonces que a la 8ª semana las células mesodérmicas que se han originado en el epitelio celómico forman la corteza fetal. Las células ectodérmicas con origen en las crestas neurales van a constituir el tejido cormafín de la médula suprarrenal. En el recién nacido, la corteza suprarrenal ya está representada por las 3 capas, glomerular, fascicular y reticular, que tienen origen, como saben, en el epitelio celómico, pero además tienen la corteza fetal que está en involución, que ya está en regresión. Y la médula se encuentra ubicada ya en la parte central, en el interior de la glándula. Entonces, resumiendo, el desarrollo embrionario de la glándula suprarrenal, la corteza tiene origen mesodérmico, la médula, origen central, tiene origen ectodérmico. Las 3 capas de la corteza, glomerular, fascicular, reticular, que producen mineralocorticoides, glucocorticoides y andrógenos respectivamente, y la médula que secreta pues, las catecolaminas. Igual, el derivado de la cresta neural, los ganglios simpáticos que van a producir las simpatogonias, que forman la médula suprarrenal. Tenemos acá el esbozo de la corteza suprarrenal. Conforme se va dando el desarrollo, ya en el recién nacido están las 3 capas de la corteza, pero persiste la corteza fetal y en el centro tenemos la médula suprarrenal. Alteraciones embriológicas, la principal, la más frecuente es la hiperplasia suprarrenal congénita, que es una alteración genética de las suprarrenales, es autosómica recesiva. Ocurre acá una deficiencia de algunas enzimas que están implicadas en la formación de cortisol, más frecuentemente de la 21-alfa-hidroxilasa. ¿Qué produce esto? La deficiencia de esta enzima produce un incremento de la ACTH o adrenocorticotropa. Esto origina una estimulación de la producción de hormonas sexuales. Entonces, en el embrión femenino se va a producir virilización y en el varón, en el recién nacido varón, va a haber una, se me fue el nombre, pubertad precoz. Además, a esto acompaña una producción disminuida de aldosterona, que es la encargada del equilibrio de sodio-potasio a nivel renal. Puede también originarse presencias genitales ambiguos al nacer y virilización. Vemos acá una recién nacida con incremento de la producción de andrógenos como causa de esta hiperplasia suprarrenal congénita y que presenta genitales ambiguos. Las gónadas. El desarrollo del sistema genital. Si bien es cierto, el sexo en el embrión que está determinado en el momento de la fecundación con la unión del óvulo y el espermatozoide, pero en etapas tempranas, en las primeras semanas, es imposible distinguir el sexo, ni micro ni macroscópicamente, salvo que hagamos una prueba de un cariotipo. Ahí sí podemos distinguir. Entonces, en las primeras semanas hay una etapa que es indiferenciada. Y en el varón dura desde la fecundación hasta la 7ª semana y en la mujer desde la fecundación hasta la 9ª y 10ª semana. Esta etapa indiferenciada también tiene una etapa indiferenciada de los genitales internos, así como de los genitales externos. Seguida de esta etapa indiferenciada viene la etapa diferenciada, donde se producen una serie de procesos que van a llevar a la diferenciación, sea masculina o femenina. Entonces, en esta etapa indiferenciada tenemos los genitales internos, ¿no? Se forman en el espesor de la cresta genital derivada del mesodermo, rodeado por una capa de células que se denomina epitelio celómico. Desde esta capa de células se observa una proliferación celular a manera de tabique que van a formar los cordones sexuales primarios. A estas gónadas indiferenciadas van a arribar células de la pared del saco vitelino, que son las células germinales primitivas. Entonces, por lo tanto, el origen de las células germinales primitivas no son las gónadas, sino que llegan acá para desarrollarse, pero derivan de las células de la pared del saco vitelino. Los conductos mesonéfricos o de Wolff se desarrollan en el espesor del mesonéfro y se dirigen, estos son los de Wolff, estos son los de Müller, y se dirigen en sentido caudal hasta la cloaca.
Cerca de esta emiten un brote ureteral que dará origen a la porción colectora del riñón y a los uréteres. Los conductos paramesonéfricos o de Müller se desarrollan paralelos a los de Wolff, también se dirigen en sentido caudal y cruzan, a este nivel cruzan a los conductos de Wolff para hacerse más mediales a nivel caudal. En la evolución, estos conductos de Müller se van a fusionar, con ambos conductos se fusionan, entonces forman una parte fusionada y una no fusionada. A nivel de genitales externos, el tubérculo genital o falo formará en el varón el pene y en la mujer el clítoris. Los pliegues uretrales formarán en el varón la pared anterior de la uretra peniana y en la mujer los labios menores. Los pliegues genitales formarán el escroto en el varón y en la mujer los labios menores. La etapa indiferenciada en sentido masculino. Entonces las gónadas indiferenciadas se van a diferenciar en testículo, ¿no? En el caso del masculino, que los hormonas sexuales darán origen al criterio de los túbulos seminíferos, no se incluyen a las células de Sertoli. Las células germinales primitivas se van a transformar en progenie espermática, dando lugar a los espermatozoides, y el mesodermo de la cresta genital va a formar el intersticio testicular donde se encuentran las células de Leydig. El conducto de Wolff. ¿Qué pasa en el varón? El conducto de Wolff persiste y a partir de él se va a desarrollar el epidídimo, los conductos deferentes, las vesículas seminales y los conductos ejaculadores. ¿Y qué pasa con los conductos de Müller? Se atrofian y degeneran dejando derivados vestigiales. ¿Qué sucede a nivel de genitales externos? El tubérculo genital, en este caso, se convierte en pene, evoluciona hacia el pene, los pliegues uretrales van a formar la pared anterior de la uretra peniana y los pliegues genitales forman el escroto. La diferenciación en sentido femenino. ¿Qué pasa con la gónada indiferenciada? Se va a diferenciar hacia ovario. Los cordones primarios se atrofian y serán reemplazados por secundarios originados en el epitelio sedómico y darán origen a las células foliculares. Las células germinales primitivas evolucionan a células de la progenie ovogénica, formando los ovocitos secundarios, y el mesodermo de la cresta genital forma el estroma ovárico. ¿Qué pasa con los conductos de Wolff en la mujer? Se atrofian y quedan como derivados vestigiales, y más bien los conductos de Müller persisten y van a formar de la porción no fusionada, trompas de falopio, y de la porción fusionada el útero y el tercio superior de la vagina, porque los dos tercios inferiores de la vagina van a derivar de la porción pélvica del seno endogenital. Además, el introito o vestíbulo vaginal deriva también de la porción fálica del mismo seno urogenital. ¿Qué pasa con los genitales externos? El tubérculo genital, en este caso, se va a convertir en clítoris. Los pliegues uretrales no se fusionan y forman los labios menores, y los pliegues genitales tampoco se fusionan y forman los labios mayores. Vemos acá cómo es la diferenciación pues, en sentido masculino. En sentido masculino, el conducto de Müller degenera y el conducto de Wolff se va a diferenciar en conducto deferente, epidimo, vesícula celular. En el caso de las mujeres, el conducto de Wolff se atrofia y lo que persiste es el conducto de Müller, que a su vez tiene una parte fusionada y una no fusionada. De la no fusionada se forma la trompa de falopio y de la fusionada el útero y el tercio superior de la vagina. Mecanismo de diferenciación sexual. Se dice que la diferenciación sexual es en sí masculina, porque el sexo por defecto es femenino. Quiere decir que para que se produzca o se desarrolle un embrión masculino debe de desviarse del camino normal, natural de diferenciación que llevaría al embrión a diferenciarse en femenino. Y esto se lleva a cabo gracias a la presencia de un gen, que es el gen SRY, que se encuentra en el brazo corto del cromosoma Y. Este gen SRY inhibe otro gen, que es el DAX1, que va a llevar a la diferenciación de la gónada en testículo. Entonces, una vez que ya se diferió la gónada en testículo, se van a producir dos células importantes, que son las células de Sertoli y las células de Leydig, ambas con un rol importante en este proceso de diferenciación masculino. La célula de Sertoli elabora esta hormona, que es la hormona antimülleriana, que produce la involución de los conductos de Müller. Y las células de Leydig sintetizan andrógenos. ¿Qué van a hacer estos andrógenos? Estimulan la persistencia y el desarrollo de los conductos de Wolff.
Acuérdense que a partir de los conductos de Wolff se van a producir pues diferentes estructuras masculinas, ¿no? Y también estos andrógenos producen la masculinización de los genitales externos. Mecanismo de diferenciación sexual en el embrión femenino. Como el embrión femenino no tiene cromosoma Y, entonces no hay gen SRY. Por lo tanto, no se inhibe DAX1 y de esta forma se va a desarrollar el ovario, ¿no? El ovario no tiene ni células de Sertoli ni células de Leydig. Por lo tanto, si no hay estas células, no habrá hormona antimülleriana y no se atrofia el conducto de Müller. A falta de andrógenos, desaparece el conducto de Wolff y los genitales externos evolucionan hacia femenino. Entonces es un cuadro para ver pues, cómo va la diferenciación. En la gónada indiferenciada, el mesodermo de la cresta genital va a formar en el varón el intersticio, en el testículo con las células de Leydig, y en la mujer el estromovario. Las células germinales primitivas se van a convertir en espermatozoides en el varón y ovocitos en la mujer. El epitelio celómico de los cordones sexuales primarios forma el epitelio de los túbulos seminíferos en el varón, y se atrofian los cordones sexuales primarios y son reemplazados por los condones sexuales secundarios que dan origen a las células foliculares en la mujer. ¿Qué pasa con los conductos de Wolff en el varón? Se van a transformar en epidídimo, conducto deferente, vesículas seminales, conducto eyaculador. Y en la mujer involucionan por ausencia de andrógenos. ¿Qué pasa con los conductos de Müller? Involucionan por acción de la hormona antimülleriana, y en la mujer van a persistir formando una porción no fusionada que da lugar a las trompas de falopio, y la porción fusionada que forma el útero y el tercio superior de la vagina. ¿Qué pasa con los genitales externos? Del tubérculo genital ya saben que se va a formar el pene en el varón, el clítoris en la mujer, de los pliegues genitales, el escroto en el varón, y los labios mayores en la mujer, y los pliegues uretrales, en la pared anterior de la uretra peniana en el varón, y los labios menores en la mujer. ¿Cuáles son las malformaciones que podemos encontrar en este desarrollo más frecuente? Hernia inguinal, criptorquidia, testículo ectópico, hipospadia, útero doble o didelfo, útero bicorne, útero talicado, útero unicorne, hermafroditismo verdadero y pseudofibrosis. Y eso es todo, chicos. Pura memoria. Lo principal nomás. ¿Ya? Y esto nos vemos el día jueves.